Bueno muchachos, buenos días. Damos entonces continuidad con el control PID. ¿Ok? Ya en la clase pasada pues vimos cómo sintonizar y encontrar los valores para un control proporcional y entendemos que el control proporcional, la ecuación de control, ¿sí? La acción de control me dice que el error se multiplica por una ganancia proporcional, ¿verdad? Es simplemente una ganancia Kp, a la que llamamos Kp, en la cual vamos a actuar sobre este sistema y vamos a lograr o a intentar pues, que nuestro sistema siga una referencia dada, ¿ok? Pero que al tener, digamos, las limitantes de solo tener una ganancia de proporcionalidad para sintonizar nuestro sistema en lazo cerrado, decíamos que este sistema, pues, ojalá, uno de los criterios para irnos con un controlador KP es, pues, tener un sistema que es lineal, por supuesto, pues estamos hablando de control lineal, de un sistema que ojalá sea de primer orden, ¿ok? Sistema sencillo de primer orden en el dominio de Laplace, en el dominio S, y ojalá que el sistema en lazo abierto sea estable, es decir, que los polos de la planta se ubiquen en el plano, ¿verdad? En la región negativa. ¿Listo? La región real negativa del lugar geométrico de las raíces. Entonces son, digamos, unas condiciones que nos sirven de criterio para decir, bueno, un control proporcional puede ser suficiente para poder estabilizar mi sistema con un error en estado estacionario pequeño. ¿Ok? ¿Listo? Y el error en estado estacionario es, digamos, la forma, el insumo para yo determinar entonces una ecuación, o usar más bien una ecuación, donde el límite, cuando S tiende a 0 de S, por el error, por la función de error, ¿sí? Pues me permite entonces tener esta ecuación para encontrar el valor de Kp, ¿ok? Porque sabemos que entonces la función de error, esta función de error es equivalente a decir entonces que el error es igual a 1 sobre 1 más el controlador por la planta por la referencia. ¿Listo? Donde control, el controlador en el dominio S es simplemente un Kp, para este caso concreto, ¿ok? Y la referencia entonces debe ser conocida, ¿no? Yo parto de saber qué error quiero, que sea bien bajito, y la referencia pues debe ser conocida y yo sintonizo, encuentro un valor de Kp que satisface esas condiciones de operación del sistema en lazo cerrado. Perfecto. Con el PID, entonces decíamos que nuestra acción de control es ahora Kp por el error, ¿sí? La componente proporcional, más la integral del error, ¿sí? Con una ganancia integral, más la derivada de la señal de error, la derivada en el tiempo, por una ganancia derivativa. Entonces, el controlador PID, que tiene esta ecuación que está acá, ¿verdad? Y eso nunca va a cambiar. La forma de sintonizarlo decíamos que era dando valor, encontrando los valores de Kp, de Ki y Kd. Encontrar esas tres ganancias en función de los parámetros de desempeño deseados, pues es, digamos, el objetivo de control. Y miremos entonces cómo hacerlo. Entonces, en las diapositivas que habíamos quedado acá, este es un ejercicio pues, que tenían ustedes que hacer con un controlador proporcional. La idea es que pues, lo hayan hecho y lo hayan verificado en Simulink, ¿ok? Y las siguientes diapositivas pues tienen que ver con empezar a entender cada una de las componentes del PID, ¿verdad? La componente proporcional, la integral y la derivativa. Y qué papel juegan a la hora de yo tener un PID o de tener un PD o un PI, que son, digamos, las otras dos configuraciones permitidas, ¿verdad? En un lazo cerrado de control, ¿ok? Miremos primero la componente integral solamente. Entonces, la componente integral, ¿sí? Básicamente pues tendría esta ecuación, ¿ok? Y es simplemente, y lo tenemos acá, ¿no? Es simplemente la parte donde yo tengo la ganancia integral por la integral del error, ¿ok? Esto en el tiempo, en función de transferencia, el controlador pues sería esto, ¿no? Ki sobre S. Recuerden que en el dominio de Laplace, 1 sobre S es un integrador numérico, ¿sí? Es un integrador de la señal que por ahí pasa, ¿no? Entonces, si yo tengo una señal que entra, que es el error, y tengo al final la salida, que es la acción de control, pues entonces esto internamente lo que me está diciendo es que estoy haciendo la integral del error en el tiempo. ¿Sí? Ok.
Y decíamos entonces que la integral, que al yo simplemente tener una integral de la señal del error, pues la integral es el equivalente a una sumatoria, ¿verdad? Por lo tanto yo estoy acumulando el error. Si yo utilizara solamente la componente integral, digamos que hay varios efectos, y es uno que tendría respuestas netamente oscilatorias, por eso es que no lo usamos solo. También de que es un acumulador de error, por eso no lo usamos solo, ¿ok? Pero también tiene unas bondades, y es que la componente integral hace que el sistema, digamos, aumente, o sea, la velocidad de respuesta del sistema aumenta, ¿ok? Y aparte tiene una bondad de que me permite cancelar el error en estado estacionario, ¿ok? Aquí pues vemos, digamos, un error, un control, el ejemplo de cómo responde un control solamente integral, ¿no? Para ver, digamos, esas bondades. Entonces, digamos que acá tendríamos una planta muy sencilla, 100 sobre S más 1, ¿ok? Y estábamos incorporando pues un control, una componente integral en esta parte, ¿no? Y vemos que el sistema pues tiende, en este caso, al tener una planta pues tan sencilla, con una dinámica, es una planta estable, de primer orden, pues vemos que el sistema incluso puede llegar a una referencia, ¿sí? Más o menos aquí se puede estabilizar en una referencia, pero pues en el transitorio tenemos unas dinámicas no deseadas de oscilación, y esto siempre va a ser así. Solo que al ir, digamos, en este caso, al ir acumulando error, al ir haciendo la sumatoria, pues me permite ir atenuando en el tiempo, ¿sí?, esas oscilaciones, las amplitudes de las oscilaciones, hasta lograr un error en estado estacionario que tienda a cero, ¿no?, que es una de las bondades. Entonces, el control integral no lo utilizamos solo, ¿sí? No lo utilizamos solo porque la idea es no tener estas oscilaciones al principio. La idea es poder llegar a la referencia en un tiempo rápido, ¿ok? Y que el sistema no oscile. Entonces, gracias a eso, pues si combinamos un PID o un PI, que son los que tienen, digamos, las dos configuraciones que tienen acción integral dentro de sus ecuaciones, serían los controladores que me permiten, ya sea un PI solo o un PID, me garantizan, si la planta cumple pues las condiciones de linealidad, etcétera, me garantizan que el sistema tenga error en estado estacionario igual a cero. Y eso lo logra gracias a la componente integral, a que adentro de la ecuación hay componentes integrales. Un controlador PD, por el contrario, no tiene, digamos, esa bondad, no garantiza, lo puede lograr, pero no garantiza, o sea, no es garantía lograr un error en estado estacionario cero, por lo que no tiene una acción integral dentro de su ecuación. El PD es muy útil para para ciertos escenarios, y yo les mostraba a ustedes, por ejemplo, el video del dron, ¿verdad? El control de altura, donde los muchachos pues chocaron, digamos, el dron con el techo. Entonces, hay momentos en los que a mí no me interesa tener, digamos, una componente que me acumule error, sino tener, digamos, simplemente una proporcionalidad y una acción derivativa que garanticen inyectar energía al sistema y evitarme algunos problemas asociados con la acumulación de error, que en ciertas plantas eso puede ser un problema. Entonces, por eso tengo, digamos, estas diferentes alternativas, ¿no? Si el control PID lo pudiera hacer todo, pues ¿para qué tengo alternativas independientes como un proporcional o un PD o un PI, ¿verdad? Entonces, ya es en función de saber qué tipo de planta tengo, y en función de eso ver qué tipo de control puede ser el más adecuado para regular ese sistema. Perfecto. En la siguiente diapositiva ya tenemos un PI, que es de los que sí podemos utilizar, ¿no? Lo vuelvo y lo repito, ¿no? Entonces, la ecuación de un PI en el tiempo, pues tenemos ahora sí la acción proporcional, ¿verdad?, por el error, más KI por la integral del error. Este sería entonces el controlador PI. ¿Listo? Esto sería el PI. En el dominio de Laplace, pues tenemos entonces que la acción de control U en función del error va a ser igual a ¿qué? Pues a KP más KI sobre S. Es el equivalente, ¿verdad?, en el dominio de Laplace. Por lo tanto, podemos tener entonces a KS, por lo tanto tenemos KP por S más KI. Y ese sería entonces mi bloque de función de transferencia, si lo queremos poner como numerador-denominador, ¿verdad? Entonces tendríamos acá simplemente
Kp, ¿sí? S más Ki sobre S, esto sería mi bloque control, que actúa sobre mi bloque planta. ¿Ok? Perfecto. Ese sería mi sistema enlazo cerrado. ¿Cómo sería entonces el proceso? Ya vamos a ir aquí a la diapositiva, ¿ok? Miren que la respuesta enlazo cerrado, aquí tenemos una gráfica de U, de la acción de control versus tiempo, o sea, de esta señal que va por aquí, que es la salida del controlador, y básicamente la acción, digamos, aquí tenemos los efectos de lo que la acción integral con su ganancia KI logra, ¿no? Entonces, el efecto integral del error, pues es siempre una señal que tiende a inyectar energía al sistema, a la planta de esa manera, y la componente de proporcionalidad es simplemente como un nivel de C que voy agregando, ¿sí? Para dar también más energía o para atenuar el error. ¿Listo? En este tipo de sistemas, miremos acá, por ejemplo, con esta planta. Por ejemplo, 100 sobre S más 1. Entonces, hagamos un ejercicio. Digamos que nuestra planta es 100, una planta muy sencilla, sobre S más 1, ¿ok? Es una planta muy sencilla que en el lugar geométrico de las raíces tiene un polo en menos 1, ¿ok? Ahí lo podemos ver, esa raíz es estable. Y miremos entonces cómo podemos sintonizar el control PI, o sea, cómo podríamos encontrar los valores de Kp y Ki a partir de unas condiciones deseadas. Entonces, supongan que queremos partir de unas condiciones donde el tiempo de establecimiento yo lo quiero de 2 segundos, ¿sí? Me voy a inventar eso, que significa que a la hora de hacer Y sobre T, la salida del sistema, y si tengo una referencia R, pues yo quiero llegar entonces a esa referencia en 2 segundos. Eso es lo que quiero yo hacer con este sistema enlazo cerrado. Y aparte voy a hacer que mi sistema tenga una respuesta críticamente amortiguada. Vamos a utilizar el valor de 1. ¿Sí? Que esta respuesta del transitorio sea críticamente, ¿sí? Factor de amortiguamiento de 1, críticamente amortiguado. Voy a partir de esos dos criterios nomás, ¿ok? Para definir entonces mi sistema de control PI. Pero lo primero es, si yo ya tengo estos dos parámetros, yo puedo llamar a la ecuación que me relaciona, que dice que el tiempo de establecimiento, ¿sí, verdad? El tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre zeta omega n, ¿ok? Esa ecuación me relaciona pues el tiempo de establecimiento con el factor de amortiguamiento y con la frecuencia natural de oscilación, de los cuales los estoy dando, ¿no? Son mi condición de operación. Por lo tanto, yo puedo despejar de aquí omega n y decir que omega n es igual a 4 sobre tau por zeta, por lo tanto es igual a 4. Tau dijimos que lo queríamos de 2 segundos, zeta dijimos que era críticamente amortiguado, por lo tanto esto da 4 medios, o sea, 2. ¿Ok? Tengo un omega n de 2 que sale a partir de las condiciones de desempeño deseadas. Con esto yo puedo definir entonces un polinomio característico deseado, que siempre será de segundo orden, muchachos. ¿Listo? Este es el primer paso, estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Estamos a partir de esta planta que les di, desarrollar un PI que cumpla con estos criterios. Entonces, paso número 1, pongámosle pasos acá, convocar a esta ecuación y encontrar un polinomio característico deseado. Ese es nuestro primer paso en el procedimiento. El polinomio característico deseado es un polinomio de segundo orden, es decir, s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado igual a 0. Esto es un polinomio característico deseado de segundo orden, siempre. ¿Ok? Nosotros ya tenemos los valores de zeta y de omega n, entonces reemplacemos. Zeta, dijimos que es 1, es un criterio de desempeño deseado, y omega n lo acabamos de hallar, es igual a 2. Por lo tanto, este polinomio queda s cuadrado más 2 por 1 por 2 por s más 2 al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Por lo tanto, esto es s cuadrado más 4s más 4 igual a 0. Entonces, este es el polinomio característico deseado. ¿Sí? S cuadrado más 4s más 4. Es un polinomio característico deseado que sale ¿de dónde? De los criterios de desempeño deseados, no lo pierdan. ¿Sí? Porque los criterios decíamos, si yo hubiera puesto que quiero regular el sistema en 1 segundo y que mi sistema no es críticamente amortiguado, sino que de pronto tiene un valor de 0,8, pues entonces el omega n me da diferente, por lo tanto este polinomio cambia.
¿Listo? Eso es bastante obvio, ¿no? Una vez tenemos el polinomio característico deseado, vamos a un segundo punto del procedimiento. Nos quedamos con este polinomio ahí en stand-by. ¿Listo? Repito, un polinomio que cumple los criterios de desempeño deseados. Desempeño deseados de enlazo cerrado. No lo pierdan. ¿Sí? Estamos en enlazo cerrado. Vamos entonces a esta ecuación. ¿Sí? Tenemos R. Vamos entonces a esta arquitectura, de control enlazo cerrado y encontremos la ecuación Y sobre R, la ecuación enlazo cerrado de mi arquitectura de control. Entonces Y sobre R es igual a controlador por planta más sobre 1 más controlador por planta. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. Y en este caso, ¿el controlador qué es? Pues el controlador es, decíamos que un PI. Y aquí está la función de transferencia. O sea que es KPS más KI sobre S, que multiplica a la planta 100 sobre S más 1 sobre 1 más controlador, que multiplica a la planta. ¿Listo? Miremos entonces, arriba ¿qué nos queda? Nos queda 100 que multiplica a KPS más KI. Abajo nos queda S cuadrado más S. ¿Verdad? Si hacemos ahí ya la distributiva. Abajo nos vuelve a quedar lo mismo. 1 más 100 que multiplica a KPS más KI. Y abajo tenemos S cuadrado más S. Sigamos paso a paso, hagámoslo paso a paso. ¿Cómo nos queda esto? 100 KPS más KI, que multiplica a S cuadrado más S, y abajo me queda S cuadrado más S, que multiplica a S cuadrado más S, más 100 por KPS más KI. ¿Listo? Este por este por este. De hecho aquí pues estos dos se me van. ¿Correcto? Por lo tanto entonces esto me queda 100 KPS más KI. Y en el denominador S cuadrado más S más 100 KP por S más 100 KI. Hacemos aquí la distributiva, ¿no? Entonces abajo me puede seguir quedando otra vez. Puedo hacer algunos factores comunes. Entonces esto me queda S cuadrado más, ¿sí? Más 1 más 100 KPS, perdón, 100 KP, que multiplica a S, ¿ok? Más 100 KI. ¿Listo? Así nos quedaría esto, bien acomodadito. Esta sería entonces la ecuación en lazo cerrado. La ecuación en lazo cerrado de mi sistema. La ecuación en lazo cerrado, ¿ok? ¿Que relaciona qué? Y sobre R. No lo pierdan. Ok. Una vez tengo esto, ¿qué puedo hacer? Ya llegué. Este es un segundo paso, ¿no? Donde hallamos la ecuación en lazo cerrado del sistema. Ecuación en lazo cerrado. Ahora vamos a hacer entonces un tercer paso, que es sintonizar el controlador. Es decir, encontrar los valores para KP y para KI, ¿ok? A partir de los dos pasos anteriores. ¿Cuáles serían los dos pasos anteriores? Pues entonces vamos a utilizar un método, muchachos, que se llama igualación de polos. Igualación de polos, ¿ok? Este es un método matemático donde yo tomo el polinomio característico deseado, ¿sí? El polinomio característico deseado, y lo igualo a los polos de mi ecuación de lazo cerrado del sistema. ¿Listo? ¿Dónde están los polos en la ecuación de lazo cerrado del sistema? Están en el denominador, aquí. En este polinomio del denominador están las raíces o los polos. ¿Ok? Entonces a esto hace referencia. ¿Y cuál fue el polinomio característico deseado? Lo definimos allá arriba. S cuadrado más 4S más 4, ¿verdad? Más 4 fue lo que definimos por allá arriba en el primer paso. Ahí está. S cuadrado más 4S más 4 va a ser entonces igual a ¿qué? A S cuadrado
más 1 más 100 Kp S más 100 KI. ¿Ok? Más 100 KI. Entonces, una vez hemos igualado entonces esos polinomios, pues podemos sacar, miren, dos ecuaciones bien interesantes. Podemos decir término a término, este término es igual a este término es igual a este. Por lo tanto, una primera ecuación nos dice que 4 es igual a 1 más 100 Kp, ¿verdad? Y una segunda ecuación nos dice que 4 es igual a 100 KI. Por lo tanto, aquí podemos despejar Kp. Kp me queda igual a ¿qué? Me queda igual a 3 sobre 100, ¿verdad? Y KI me queda igual a 4 sobre 100. Y voilà, encontramos los valores de Kp y KI. ¿Listo? Valores numéricos que vienen y que satisfacen unas condiciones de desempeño deseadas, ¿no? Satisfacen estos criterios de desempeño deseados. No lo pierdan, todo está conectado, todo es consecuencia de. Por lo tanto, ahora entonces yo puedo volver a mi lazo cerrado. Monto entonces, me puedo ir a Simulink, monto la planta, esta es la planta con la que sintonizamos el sistema. El controlador PI ahora, ¿qué es? Pues sí, podemos ponerlo acá, ¿verdad? El controlador PI, habíamos dicho que era, aquí lo teníamos, que era igual a KPS más KI sobre S. Por lo tanto, entonces, si le ponemos números a esto, pues Kp, aquí tenemos entonces 3 sobre 100 multiplica a S más 4 sobre 100 sobre S. ¿Sí? Ese sería entonces mi controlador PI. Y podemos entonces cerrar el lazo de control, ya como ustedes saben, y probar con cualquier tipo de entrada R. ¿Sí? Este sistema no está atado a una entrada específica. Entonces yo puedo probar con una entrada de escalón, ¿sí? O con una rampa y de la amplitud que yo desee. Y verificar que el sistema entonces cumple los criterios de desempeño deseados. Es decir, que ante una entrada R de amplitud cualesquiera, mi sistema responde críticamente amortiguado. ¿Okay? Mi sistema responde de manera críticamente amortiguada y que aparte entonces se estabiliza más o menos, esperamos, en 2 segundos, ¿no? Que fue el tiempo de establecimiento que definimos. Entonces, así tendría que ser la respuesta del sistema a la hora de llevar esto a simulación. Si lo probamos pues con una entrada step, ¿no? Con un paso de referencia de amplitud R, cualquiera. Ese es el procedimiento, muchachos, entonces para sintonizar un PI, pero también para sintonizar un PD o un PID. Es exactamente lo mismo. Lo que me cambia es que la ecuación acá del controlador pues es más grande, ¿no? En el caso de un PID pues tengo la componente derivativa, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Esa sería la forma entonces de encontrar los valores del PID. ¿Vale? Ahora, muchachos, en las diapositivas, para que no se me vayan a confundir, quedémonos acá. Hay otra, miren que acá en la ecuación del PI, por ejemplo, la ecuación del PI, en las diapositivas y en los libros a veces también se habla de el tiempo integral. ¿Sí? Retomemos la ecuación con la ganancia integral, que es lo que estábamos viendo nosotros, la ganancia KI. Cuando hablamos de ganancia integral, la expresión de un PID, ¿sí? U de t es pues Kp por el error más KI por la integral del error. Eso ya lo acabamos de hacer, ¿verdad? Pero también yo puedo hablar de la ganancia, de la componente integral, no en términos de una ganancia, sino en términos de un tiempo de integración. ¿Sí? Entonces hay dos formas, ¿verdad? Yo puedo expresar un PI o un PID, ¿verdad? Hablando del tiempo de integración o de la ganancia integral. Entonces, en esta diapositiva me aparece con el tiempo. Entonces, la ecuación me dice que básicamente U de t, si yo lo planteo no en función de la ganancia integral, el KI, sino del tiempo de integración, va a ser igual entonces a Kp por el error, eso es que me queda igual, y aquí me aparece algo diferente, Kp sobre Ti por la integral del error. ¿Sí? Entonces no lo pierdan. ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación entre KI y TI? Pues muy sencillo, que KI es igual
a Kp sobre Ti. ¿Sí? Esta es la ecuación que me relaciona el tiempo integral con la ganancia integral. Y yo puedo utilizar entonces ambas expresiones. Son lo mismo, pero digamos que acá, en la segunda ecuación, pues ustedes lo ven fácilmente, ¿no? La expresión del PI, digamos que la ganancia, pues cambia, ¿no? Cambia en función de la forma en que la esté expresando. Lo mismo va a pasar con un PD, ¿sí? Entonces miremos un PD, ¿cómo sería la ecuación de un PD, proporcional derivativo? Entonces, en el tiempo, un PD sería igual a Kp por el error más Kd por la derivada del error. ¿Listo? Pero también entonces yo puedo plantear el controlador PD, ¿listo? Y aquí lo tienen en las diapositivas, en función, aquí tenemos una ganancia derivativa, y así sería la expresión, pero también tenemos un tiempo derivativo. Y la expresión sería como aparece en la diapositiva, ¿no? Entonces tenemos ahora Kp por el error más Kp por Td por la derivada del error. Y de nuevo, ¿cuál es la relación entre Kd y Td? Pues sería Kd igual a Kp por Td. ¿Listo? Y ahí lo podemos ver fácilmente en esta parte que está aquí. ¿Ok? Cambia en función si estoy hablando del tiempo derivativo o de la ganancia derivativa. Entonces, en las diapositivas pues nos aparece de esta manera, ¿no? Es otra forma de trabajarlo. Listo. Más adelante vamos a ver las diferencias entre ambas, ¿no? Cuando nos vamos por definir un tiempo derivativo o una ganancia derivativa. ¿Ok? Son proporcionales, obviamente, o sea, son equivalentes las ecuaciones, ¿no? No es que sea otra técnica de control diferente, no es que sea otro tipo de PD, es una equivalencia expresada con otro tipo de ganancia, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí llegamos en esta diapositiva a la ecuación del PID. Miren que esta ecuación del PID que aparece acá, aquí por un lado tenemos la parte en el tiempo, acá como función de transferencia, y está en función de los tiempos, tanto del tiempo de integración como del tiempo derivativo. Pongamos aquí el paralelo, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Pongamos en el dominio de Laplace el PID. Entonces miren, pongámoslo aquí en el dominio de Laplace como función de transferencia, un PID. Pongamos el cajoncito, ¿cómo nos quedaría? Pues tengo Kp más Ki sobre S más Kd por S. Este sería mi cajoncito del PID, ¿verdad? Similar a lo que tenemos aquí, solo que aquí está con los tiempos de integración y derivativo. Y recordemos las dos ecuaciones para hallar esas equivalencias. Es exactamente lo mismo. Transformemos un poquito esto en un numerador-denominador. Entonces miren que abajo, ¿qué me quedaría? Abajo me queda S, ¿sí? Acá tendría entonces Kps más Ki, ¿ok? Hagámoslo de hecho paso a paso pues para que lo podamos ver bien. Y ahora multiplico esto por un KdS. Sumo por un KdS. Por lo tanto, entonces ahora sí tengo LS. Miremos cómo queda bien el numerador entonces. Me queda Kps más Ki más Kd por S al cuadrado. Ahora sí. ¿Listo? Esta sería entonces la expresión de un PID, ya dejando arriba lo que es el numerador y abajo lo que es el denominador, ¿no? Entonces, muchachos, esta expresión del PID, ¿listo? Natural, esto es como decir el PID natural, ¿ok? La expresión natural de un PID tiene un problema, y es que es una función impropia, por naturaleza propia, ¿listo? Es impropia, es decir que el orden del denominador es menor al orden del numerador, y ahí lo podemos ver, esto está elevado a la 1, mientras que en el numerador tenemos elevado al cuadrado, ¿sí? El numerador es mayor, eso hace que mi función sea impropia, ¿vale? Y eso tiene un problema, y es que recordemos que es en el denominador donde yo domino las raíces del sistema, donde domino la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Por lo tanto, entonces, casi que estoy perdiendo
este PID en su expresión natural pierde un poquito poder, porque en el numerador solamente tengo simplemente un polito. No tengo, digamos, cómo sintonizar, cómo jugar a través de Kp, Ki y Kd para mover los polos de ese sistema, porque Kp, Ki y Kd me aparecen en los ceros, es decir, en el numerador de esta expresión. ¿Ok? Entonces, digamos, incluso Simulink trabaja con una aproximación del PID, donde se le agrega un cuarto parámetro al PID. ¿Listo? Y tiene que ver con la componente derivativa. Entonces la componente derivativa la vamos a aproximar. Este KdS cuadrado ahora va a ser igual a ¿qué? Al mismo KdS cuadrado sobre 1 sobre n por s más 1. ¿Sí? Voy a reemplazarlo por esta expresión, donde n debe ser un número grande, ojalá entre 100 y 200. Ya después vamos a ver por qué. Entonces miren que n está dividiendo acá y a su vez está dividiendo la expresión, o sea que entre más grande sea n, ¿sí?, más lejano voy a meter este polo. Estoy agregando un polo. ¿Qué polo estoy agregando yo aquí? ¿Un polo en dónde? Estoy agregando un polo, ¿sí?, básicamente un polo en menos n. ¿Ok? En menos n, pero n está dividiendo. O sea que entre más grande sea, inversamente proporcional, más pequeño, o sea, menos me va a afectar esta aproximación, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero, que el polo que yo agregue no me afecte tanto porque es una aproximación. El PID natural no tiene ese término, pero queremos transformar esto a una función donde al menos el numerador y el denominador tengan el mismo orden. Entonces miren cómo quedaría esto. Hagamos la aproximación, pues abajo, esto me quedaría aquí chiquitico, pues abajo me queda entonces n que multiplica a S, ¿listo? Más N, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, simplemente arriba tenemos S sobre N más 1, pues entonces tenemos acá, ¿sí?, N, hacemos la distribución aquí, y aquí tenemos entonces S más N arriba, ¿ok? Y al final, pues recordemos que esto está multiplicado por K de S, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos es N que multiplica a K de S cuadrado sobre S más N. Esa sería, digamos, la aproximación. Y entonces esto pues lo reemplazamos en la ecuación del P, ¿sí?, del P y D. Entonces pues me va a quedar KPS más KI sobre S más N por K de S cuadrado sobre S más N, y todo esto sobre S. Y aquí lo mismo, a la hora de hacer entonces, perdón, esto ya lo habíamos, KPS más KI, así, esto no va con S aquí, ¿vale? Listo. Entonces a la hora de distribuir este término y hacer ley de oreja, pues abajo me va a quedar entonces, un S cuadrado, y por lo menos ya se equipara al mismo S cuadrado del numerador, ¿ok? Esa aproximación la tienen ustedes entonces acá, ¿ok?, en esta diapositiva. ¿Cómo vamos a trabajar entonces el controlador PID con aproximación? Entonces se llama controlador PID con aproximación derivativa. ¿Listo? Entonces, el PID natural no tiene este n. Y decíamos que n es un número grande entre 100 y 200. ¿Vale? Un PID con aproximación derivativa, entonces, aparte de definir Kp, Ki y Kd, tenemos un valor de n, un cuarto parámetro, que asignamos entre 100 y 200, vuelvo y lo repito. ¿Ok? De hecho, cuando ustedes van a Simulink, muchachos, y abren el bloque PID de la paleta de Simulink y le dan doble clic, automáticamente, hagan la prueba, les va a aparecer los 4 parámetros. Le dice dónde sintoniza, qué valor asignar a Kp, a Ki, a Kd, y aparte tiene el valor de n, así se llama ese bloque, ¿sí?, donde usted ya sabe a priori que pone entre 100 y 200, y ya dependerá de qué tipo de planta y a ensayo y error definir ese valor. ¿Ok? Ya en la simulación verifico qué valor de n puede ser el más adecuado para la respuesta de mi sistema en lazo cerrado. Perfecto, perfecto. Bueno,
Otra cosa importante, muchachos, otra cosa importante. Supongamos entonces que vamos a utilizar un PID, ¿listo? Hagamos otro ejemplo. Y vamos a tener una planta más completa. Vamos a tener una planta que es S más 4 sobre, vamos a tener una planta que es S al cubo más 2S cuadrado más S más 1. Esta es una planta. Y vamos a poner un PID. Y vamos a regular este sistema a partir de una referencia dada con tiempo de establecimiento de 1 segundo. ¿Okay? Y lo mismo, un factor de amortiguamiento de 1. Pongámoslo bien sencillo, unos parámetros, unos criterios de desempeño fáciles. Y hagamos este ejercicio a ver qué pasa. Entonces, lo mismo. El primer paso, hallar el polinomio característico deseado. ¿Sí? Entonces yo ya sé que el tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre zeta por omega n, por lo tanto omega n va a ser igual a ¿qué? A 4 sobre 1 por 1, o sea, 4. ¿Listo? Y entonces el polinomio es s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a s cuadrado más ¿qué? ¿Cuánto vale zeta y omega n? 1 y 1, o sea, más s más, más 4s, omega n vale 4, ¿sí? Más 4s, más 4 a la 2, o sea 16. Polinomio característico deseado, ¿no? Listo. Entonces, una vez tenemos el polinomio característico deseado, segundo paso, ecuación en lazo cerrado de mi sistema. Entonces tenemos la planta y el PID. El PID lo acabamos de definir, el PID es... Hagamos un PID natural, no hagamos aproximación derivativa, un PID natural. O sea, KPS más KI más KDS cuadrado sobre S, que multiplica, ¿sí?, a la planta. Entonces, Y sobre R va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener entonces, y pongamos la planta aquí para no perdernos. La planta dijimos que era S más 4 sobre S al cubo más 2S cuadrado más S más 1. ¿Listo? Controlador. Entonces voy a tener aquí, arriba voy a tener S más 4 que multiplica a KPS más KI más KDS cuadrado. Y abajo voy a tener entonces S que multiplica a S a la 3 más 2S a la 2 más S más 1, ¿verdad? Y lo mismo, 1 más controlador planta, S más 4 multiplica a KPS más KI más KDS cuadrado sobre S que multiplica a a S al cubo más 2S al cuadrado más S más 1. ¿Listo? Exactamente lo mismo. Y hacemos, esto ya es matemática, ¿no? Entonces este término pues se me da con este término y ya sabemos entonces que me queda arriba S más 4 que multiplica a KPS más KI más KDS cuadrado y que abajo pues nos queda entonces S que multiplica a S a la 3 más 2S cuadrado más S más 1 más S más 4 que multiplica a KPS más KI más K más, aquí chiquitico, KDS cuadrado y cierro. ¿Ok? Perfecto. Concentrémonos entonces en el denominador, solo en el denominador un segundo. Concentremos aquí en este denominador por un momento. Y este denominador entonces nos empieza a quedar S, mírenlo acá, S a la 4, ¿verdad? Vamos a hacer esta distributiva aquí, más 2S a la 3, más S a la 2, más 1. ¿Listo?
Y por acá entonces tenemos, hagamos también esta distributiva. Entonces esto nos queda más, primero con S, o sea, nos queda KPS al cuadrado, ¿verdad? Más KI por S, más KDS a la 3, más, esto continúa, 4KPS más 4KI más 4KDS al cuadrado. Estamos haciendo las distributivas, ¿sí?, de estos términos. ¿Ok? Para tener todo el polinomio completo en el denominador. Y aquí podemos agrupar términos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos S a la 4 más, ¿qué términos están con S al cubo? Pues tenemos 2, tenemos por aquí otro, perdón, al cubo. Otro por acá, o sea, más KD. ¿Qué otro al cubo? No más, o sea, esto que multiplica al cubo. Ahora miremos qué términos tienen al cuadrado. Entonces tenemos 1, tenemos más KP, y tenemos por acá, más 4KD, que multiplica a S cuadrado. Más, esto continúa, ahora los de S solitos, entonces tenemos por acá KI, más 4KP, que multiplica a S, y los términos que están solos, más 1, más 4KI. Ahí está, ¿sí? Aquí tenemos entonces la expresión completa de ese polinomio, ¿sí?, de ese polinomio en el denominador. Larguísimo, ¿no? Término largo. ¿Cuál era entonces el tercer paso? El tercer paso, ¿recuerdan? Entonces es igualación de polos. Igualación, método matemático de igualación de polos, donde yo el polinomio característico deseado lo igualo a los polos del sistema en lazo cerrado, perdón, la planta no, de todo el sistema en lazo cerrado. ¿Cuál fue el polinomio característico deseado? S cuadrado más 4S más 16. Punto. Porque el polinomio característico deseado siempre es de segundo orden. Pero ¿qué pasa ahora con el polinomio en lazo cerrado? Es el que tenemos acá arriba. Yo no puedo igualar. Esto es un polinomio que arranca con S a la 4. Eso no es igual a un polinomio que arranca con S a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí hay un concepto interesante que se llama los polos remanentes. Mucha atención aquí, muchachos. Polos remanentes. Polos remanentes, ¿ok? ¿Qué son los polos remanentes? Son polos que yo adiciono al sistema, o adiciono a mi polinomio característico deseado para cumplir con el orden del sistema en lazo cerrado y poder igualar. ¿Cuántos polos necesito yo adicionarle a este polinomio para que quede grado 4? Pues dos polos remanentes. ¿Ok? Entonces significa coger el polinomio original, el polinomio característico deseado original, y decirle, voy a multiplicar esto por un S más A y por un S más B. ¿Qué estoy metiendo yo aquí? Estoy metiendo dos polos. Un polo en menos A y un polo en menos B. Claro, polos estables, por eso los metemos así, ¿no? Que a la hora de yo hacer propiedad distributiva, pues miren, este S que multiplica a este S y a este S, pues ya esto me queda S a la 4. Y me quedará pues el resto de la expresión, ¿no? Habrá que hacerlo. Y hay que darle un valor a A y a B, ¿ok? Hay que darle un valor a A y a B. ¿Qué valores le damos a los polos remanentes? ¿Ok? Miren, muchachos, si este polinomio del sistema en lazo cerrado me hubiese quedado de orden 3, ¿sí?, porque la planta hubiera sido más sencilla, ¿cuántos polos remanentes habría tenido que agregar? Pues solo uno, ¿verdad? Para que mi polinomio característico deseado quedó de orden 3. Aquí tenemos que agregar dos polos remanentes, menos A y menos B, o sea, un S más A y S por S más B, para que mi polinomio característico deseado finalmente quede de orden cuarto y pueda hacer una igualación al polinomio de mi sistema en lazo cerrado. ¿Ok? ¿Qué valores asignamos entonces a A y a B? Entonces vamos a tener un criterio de asignación. ¿Listo? Vámonos con el primer polo remanente, o sea, con menos A. ¿Ok? Con menos A. ¿Qué valor le asignamos a A? ¿Ok?
El valor de A va a ser entre 4 y 10 veces más rápido. Ponerlo acá, de 4 es un rango, de 4 a 10 veces más rápido, ¿sí?, que el polo más rápido, ya vamos a ver eso, del polinomio característico deseado, es decir, de esta expresión. Este polinomio, ¿cuántas raíces tiene? Tiene 2, y siempre lo va a tener porque es de segundo orden. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Hagámoslo aquí en MATLAB un segundo. Hay 2 raíces, ¿verdad? Me dan entonces conjugadas menos 2 más 3.4641J y menos 2 menos 3.4641J. Ok, entonces en este caso, ¿listo? Miremos entonces esta expresión que dice que los polos más rápidos del polinomio característico deseado. ¿Qué es el polo más rápido? Es aquel que su parte real negativa, ¿sí?, se aleje más del eje imaginario. Aquí ambas son iguales, o sea que aquí pues el criterio es menos 2. Pero supongamos que, por ejemplo, este hubiera sido menos 4. Menos 4, menos 3. Sí, me estoy inventando otra cosa. Si este arranca por menos 4, ¿cuál es un polo más rápido? El de menos 4, ¿verdad? Entonces menos 4 hubiera sido el criterio, la base para cumplir esta sentencia. Entonces, ¿qué significa de 4 veces más rápido que el polo más rápido? Entonces, si el polo es menos 2, 4, vamos con el criterio de 4 veces. ¿Qué significa 4 veces más rápido? O sea, 8, menos 8. O sea que A sería entonces menos 8, ¿verdad? Así asignaríamos este primer polo remanente en S más 8. ¿Listo? ¿Y cómo asignaríamos B? Y B simplemente lo asignamos muy cerquita a A, pero que se aleje del eje imaginario. O sea que B podría ser menos 9. ¿Puede haber sido menos 8.1? Sí. ¿Puede haber sido menos 8? ¿El mismo valor? Sí. ¿Menos 8.3? Sí. ¿Menos 9.1? Sí. Sí, ok. No hay un criterio, ya es ensayo y error. El único criterio es este, que les menciono aquí. Ok. Este es el único criterio. Ya es ir a la simulación y comprobar. Entonces miren que el polinomio característico deseado ahorita quedaría entonces s cuadrado más 4s más 16 que multiplica a s más 8 por s más 9, según esto que acabamos de definir. Y esto sí es igualable a al polo, ¿sí?, al sistema a los polos de mi sistema de enlazo cerrado. Y puedo entonces sacar ecuaciones, igual que lo hicimos en el ejercicio de arriba con el PI, donde voy a igualar este término y este término, y estos términos me dan 4 ecuaciones a igualarlas con estos, donde puedo despejar entonces KP, KI y KD. Y haríamos entonces el ejercicio, ¿ok? Entonces con esto terminamos, muchachos. Esta es la forma de sintonizar haciendo igualación de polos, ¿verdad? Donde igualamos los denominadores del polinomio característico deseado con la planta y donde tenemos el uso de polos remanentes para poder igualar los polinomios en caso que se necesite, como es el ejemplo que acabamos de ver. ¿Listo? Ahí dejamos, muchachos. Muchas gracias.